Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Aquí estamos otra vez enfrente de la pizarra blanca. Y bueno, con gusto estoy aquí otra vez, ¿verdad? La semana pasada era Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y por esto no hice video. Nosotros fuimos al sur de Florida para estar ahí con familia y pesqué mucho, ¿verdad? Allá. Y entonces dejé el mensaje de la semana anterior. Y bueno, era la sangre, la Biblia y la bendita esperanza. Y yo pensé que era tan bueno esto que estaba bien dejarlo por 2 semanas. Pero aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Y yo he planeado enseñar otra cosa. Quería hablar un poco de ser moral, ser una persona con morales, ¿verdad? Quizás otra semana hablaremos de esto. Pero ahora mismo quiero hablar de este tema, revelaciones bíblicas. Porque he escuchado mucho en mis correos electrónicos y aún de otra gente, ¿verdad? Pues de cartas y mucho. Muchos hoy en día están hablando de revelación. Y como Dios había revelado algo a otros. Entonces vamos a hablar de revelaciones. No voy a hablar del libro de Revelación, solamente el último libro de la Biblia, aunque que eso se llama el libro de Revelación o Apocalipsis. Pero quiero hablar de revelaciones en la Biblia, de toda la Biblia, cómo Dios había revelado algo a otro. Porque en toda la Biblia hay bastante revelaciones. Entonces pienso que está bueno que hablamos de esto. Amén. Y quiero también darte advertencia. Porque hoy en día muchos me han enviado correos electrónicos y aún otras cartas y cosas así. Hablando y diciendo, don Roberto, en YouTube hay muchos que hablan de revelaciones. ¿Qué tal? ¿Qué piensas tú, hermano, de revelaciones? De visiones, de sueños, de cosas así. Y yo digo, bueno, es bueno que pues hablamos de esto. Amén. Entonces yo he decidido hablar de este tema. Y espero que sea una bendición. Es algo que Dios me dio en mi estudio. Yo estudio la Biblia y a veces encuentro una palabra y yo digo, ¿dónde está esta palabra en otros pasajes? Y yo uso mi computadora para buscar. Tengo un programa que se llama eSword.net. Bueno, lo escribo aquí para que tienes, ¿verdad? eSword.net. Sword, espada, .net. Y de allí puedes... antes era gratis, no sé. Pienso que ahora tienes que pagar. Pero es buen programa que uno puede usar en buscar palabras. Busco la palabra revelación. ¿Cuántas veces y en cuál versículo viene? Y todo. Entonces yo hice mi estudio pensando, ¿qué dice la Biblia de revelaciones? Y encontré muchos versículos y de allí viene este mensaje. Tengo aquí mi teléfono y en inglés tenemos cosas que no tenemos en español. Doy gracias a Dios por inglés. En inglés tenemos un diccionario antiguísimo de 1828, el diccionario de Webster. Webster era un cristiano y cuando él hizo su diccionario del idioma inglés en 1828, mucho usó de la Biblia, hasta que citó en la Biblia versículos. Y yo busqué en el diccionario, lastimosamente diccionarios en español son muy católicos. Y por esto cambian a veces la significación o el significado de palabras para estar más de acuerdo con esta secta. Pero aquí busqué revelación en el diccionario Webster de 1828 y dice que es el acto o hecho de enseñar algo que antes nadie sabía. Y después dice en el diccionario, por ejemplo, la comunicación de la verdad de Dios hacia los hombres, dado por Dios mismo o tus agentes autorizados como los profetas y los apóstoles.
Y ahí cita dos versículos. Efesios 3:3, 2 de Corintios 12:1. Lo que es revelado. Ese es el significado de revelación. Lo que es revelado. Por ejemplo, las verdades sagradas en que Dios comunicó con los hombres para darnos instrucción y dirección. Lo que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Y el último dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de Revelación. Entonces, qué interesante que hasta el diccionario dice que cuando hablamos de la palabra revelación, pensamos en Dios. ¿Y qué es la Biblia? Revelaciones de Dios para nosotros mismos, hombres. Cosas que Dios quiere que sabemos hoy en día. Y interesante, habló del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y hizo la división más básica de la Biblia. El Nuevo Testamento es después de la cruz, después de morir. Y el Antiguo Testamento es antes que murió. Y hay revelaciones dadas en el Antiguo Testamento a los ¿qué? A los profetas. Y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. ¿Ok? Todo. Apóstoles. Voy a hablar de esto hoy en día. Vamos a ver los versículos. Hoy tengo muchos versículos. Me encanta ir a la Biblia. Entonces vamos a comenzar en Daniel 2:28. Dar una revelación es enseñar algo que antes nadie había sabido. Nadie conoció ni sabía. Bueno, entonces en Daniel 2:28, mire lo que dice la palabra de Dios. Daniel 2:28. Dice, mas hay un Dios en el cielo, y gracias a Dios hay un Dios, ¿verdad? Hoy en día hay muchos que ni creen en Dios, ni piensan que existe Dios. Pero el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios. que sonsos, que dundos, ¿verdad? Que dice que no hay Dios. Pero la Biblia claramente dice, no, más hay un Dios en el cielo, sí hay, el cual revela los misterios. Hay un Dios en el cielo que revela. Entonces da revelaciones. ¿Qué? Misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto, y más y más y más. Y en aquel entonces habían sueños y visiones. Hoy, yo pienso que no. Hoy tenemos uno que se llama Pablo. Y vamos a ver los versículos. Pienso que hoy en día no necesitamos visiones. Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. Y la Biblia misma es lo que Dios nos dio. Es nuestra revelación. Y todo lo que Dios quiere nos había dado en la Biblia misma. Esta es la revelación de Dios. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 14:26. Hablo de este tema, como le digo, porque muchos hoy en día están hablando de visiones y sueños y Dios me había revelado tal cosa. Y muchos me preguntan, ¿es verdad, Roberto, que Dios está todavía revelando a otros? Yo digo, ten cuidado con los que dicen, Dios me habló y me reveló tal cosa. Ten cuidado con esto. Porque vamos a ver en la Biblia versículos que dicen que necesitamos siempre ir con la Biblia. No apartar de la Biblia para seguir a otro que dice tal cosa. Bueno, esto es como comenzar una secta falsa. Todas las sectas falsas que dicen que son cristianos comenzaban con un hombre que dijo, Dios me habló y me reveló tal cosa, hay que seguir a mí. Pero la Biblia dice otra cosa. No importa, bótalo. No te miras a la Biblia. No, la Biblia no importa. Lo que Dios dijo a mí es que importa. Me da miedo cuando uno habla así. Y lastimosamente hay muchas sectas falsas en el mundo de hoy que comenzaron así. Con un hombre diciendo, Dios me dio una revelación. Solo a mí dio y nadie más. Entonces hay que seguir a mí. Esta es una secta falsa. ¿Ok? Ten cuidado con esto. Dice aquí en 1 Corintios 14:26. Dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todas las cosas para edificación.
Hasta en el día de Pablo mismo, había gente que dijeron, no, Dios me reveló tal cosa, entonces la doctrina sana es tal. No, otro dice, no, para mí es la... Ajá, ambos son equivocados. No debemos seguir a hombre y lo que él dice, o quizás lo que él dice que Dios dice. Debemos siempre ir a la Biblia para ver si está de acuerdo con la palabra o no. Muchos me envían correos electrónicos diciendo, mire don Roberto, este enlace, un hombre dice que Dios había revelado tal cosa a él en una visión o sueño a él. ¿Qué piensas tú, hermano? 99% del tiempo en que veo un video así, el hombre está equivocado en su doctrina. Y él dice que Dios mismo lo enseñó. Y yo digo, no es posible, no, tengo que ir con la Biblia, no con usted. ¿Me entiendes? La Biblia nos da advertencia. Pablo mismo, Dios reveló a Pablo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque serán espíritus seductores, dice la Biblia, que van a tener doctrinas del diablo. Entonces tenemos que tener cuidado con los que dicen, yo recibí una visión o una revelación de Dios. Si no está de acuerdo con la Biblia, no debemos aceptar. Y la mayoritariamente, a veces me cuesta hablar en español después de haber predicado en inglés. Pero muchas veces uno que dice, Dios me había dado una visión o sueño o revelación, lo que él cuenta no es doctrina sana. Entonces sabemos claramente no es de Dios, porque no está de acuerdo con la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver más de esto más adelante, pero vamos a Deuteronomio 29:29. Sí, como le digo, no puedo hablar. Deuteronomio, quizás era bien, 29:29. Dice aquí, Dios comenzó revelando cosas en el Antiguo Testamento a los profetas. Y tenía su propio pueblo en aquel entonces, el pueblo de Israel, los cuales eran judíos. Entonces Dios dio su revelación a ellos. Y aquí dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las reveladas, cosas reveladas, las revelaciones de Dios, son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bajo la ley, Dios usó las profetas dando profecías. Pero mire lo que Dios dijo. Dios dijo, secretos. Secretos. Habían algunos secretos que Dios tenía, que poco a poco reveló a su pueblo, Israel, en la Biblia. Qué interesante. Hoy en día tenemos lo que se llama sociedades secretos. Y la mayoría de las sociedades secretos son luciferianos. Son los masones, son la sociedad Jasón, la sociedad Huesos y Calavera, la sociedad Illuminati, la sociedad, pues muchos, ¿verdad? Y ellos, la mayoría, dicen y jactan, tenemos secretos. Y tú tienes que juntarse con nuestra sociedad y vamos a dar mucha enseñanza, pero primeramente tiene que pasar por esa prueba para llegar o lograr a conocer los secretos que tenemos. Y la mayoría de ellos, al fin de todo el estudio, dicen, Lucifer es Dios. Hay que seguir a Lucifer. Son luciferianos. ¿Son qué? Son gente que siguen a Satanás. Lucifer es Satanás. Es horrible. Yo no quiero pertenecer a ninguna sociedad secreta, ¿verdad? Pero qué interesante, la Biblia es el mente de Dios. Si tú en realidad quieres conocer secretos, tienes que venir a la Biblia. Y al llegarse a la Biblia, allí es donde encontramos la verdad. Cosas que antes eran secretos, cosas que Dios no había revelado al hombre. Aquí en toda la Biblia son las revelaciones de Dios. Cosas que ahora no son secretos. Entonces, si tú quieres tener sabiduría, si tú quieres conocer algo y aprender y ser sabio, la Biblia es el mente de Dios.
Allí es donde debemos ir para aprender, para no tener secretos. No a una sociedad, pues, falsa, secreta. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de las profetas. Muchas cosas. Vamos a Amós. Muchos versículos que quiero dar. Pero yo no quiero ser sonso, estúpido, ¿verdad? Yo quiero aprender. Y yo quiero aprender las cosas de Dios. ¿Dónde busco las cosas de Dios? No de los hombres y sus sociedades. Mejor dicho, suciedades. ¿Verdad? No, yo voy a la Biblia misma. Porque de allí encuentro lo que Dios dijo. Lo que Dios reveló. Amós. En el libro de Amós leímos esto. Amós 3:7. Y Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Interesante que tenemos un pasaje en el Antiguo Testamento en que Dios dice, yo voy a revelar a los profetas mis secretos. Entonces, si tú quieres aprender mucho de la Biblia y conocer algo que antes era secreto, pero ahora todo el mundo puede saber, tú tienes que leer la Biblia. Muchos hoy en día dicen, soy cristiano, pero nunca leen la Biblia. No entiendo. Allí está la verdad. Cosas que debemos saber, cosas que Dios reveló al mundo. Ahí están. Hay que buscarlo, hay que leerlo. Primero de Samuel 3:21. Entonces damos gracias a Dios por los profetas. Porque Dios reveló o dio revelación a ellos para nosotros mismos. Primero de Samuel 3:21 que dice, así tornó el Señor a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo con palabra del Señor. Bueno, en inglés dice que el Señor se reveló a sí mismo a Samuel. Entonces, fue revelado a uno que se llamaba Samuel. Ahora vamos a 2 de Samuel 7:27. 2 de Samuel 7:27. Entonces, uno de los profetas se llamaba, bueno, la ley vino de Moisés, ¿verdad? Samuel. Samuel era uno de los profetas. Y en 2 de Samuel 7:27 leímos, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Entonces está hablando diciendo que Dios reveló, ¿cómo? Al oído de tu siervo. Entonces Dios de Israel reveló algo a Samuel. Y tenemos primero y segundo de Samuel. Tenemos la revelación de Dios dado a aquel hombre. Ahora vamos a Isaías 22. Isaías 22. Hay otro profeta, Isaías. Isaías. Lleva acento, ¿verdad? ¿Y qué dice? Isaías 22:14. Esto fue revelado a mis oídos del parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que moráis, dice el Señor Dios de los ejércitos. Dice el Señor. ¿Quién está hablando? El Señor. Y el Señor está revelando. Entonces es la palabra del Señor. Palabra del Señor. No el hombre, aunque que salió de la boca del hombre mucho, pero era Dios y su palabra. Entonces Dios está enseñándonos por medio de su palabra su revelación. Está revelando algo a nosotros. Los profetas, cuando llegaron mucho al Antiguo Testamento, ellos dijeron y hablaron así. Así ha dicho el Señor. Era común que cuando llegó un profeta, él dice, así ha dicho. En inglés dice, thus saith the Lord. No está en pasado. Así dice el Señor. Entonces ellos vienen revelando al mundo, o en aquel entonces a Israel, muchas cosas. Pero no solamente a Israel, a nosotros hoy en día. Nosotros podemos leer mucho de lo que había revelado en el Antiguo Testamento y verlo hasta hoy, porque es profecía.
Doy gracias a Dios por la profecía. Profecía. Bueno, Daniel, muchos versículos le digo, ¿verdad? Daniel 2:19 dice así, 2:19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Bueno, Dios reveló algo a Daniel, versículo 30, en aquel entonces, por una visión. Daniel 2:30. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Entonces está hablando Daniel y dice que Dios reveló a él un misterio, un secreto. Entonces, ¿qué es? Es Dios revelando algo que antes nadie sabía. Y es algo que ha de pasar en el futuro. Es profecía. ¿Entiendes? Daniel 10:1. En el tercer año del Ciro, rey de Persia, fue revelado palabra a Daniel. Dios reveló su palabra. Y es verdad. Y aún más y más y más. ¿Ok? Vamos a Lucas ahora. Y debemos recordar, Mateo, Marco, Lucas, Juan, la mayoría de estos libros todavía son Antiguo Testamento. Porque hablan del ministerio de Cristo, lo que Cristo hizo antes de morir. Entonces todavía lo que vamos a leer aquí en Lucas 2 es Antiguo Testamento. Porque no había muerto todavía el Señor cuando había pasado lo que vamos a leer. Lucas 2, 25 y 26. Había otro, olvidé poner aquí, Daniel, otro, Daniel. Y aquí es uno que se llama Simeón. Y mire, Dios habló con Simeón. Lucas 2 a 25. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Entonces una revelación a Simeón. Y la revelación es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Entonces miramos Dios dando muchas cosas que antes eran secretos. Está revelando a través de todo el Antiguo Testamento. Y aún cosas que hasta hoy son profecía. Mucho en Daniel es de cosas que han de venir todavía en el futuro. ¿Entiendes? Ahora, cuando Cristo estaba aquí en su ministerio, él tenía uno que se llamaba Pedro, uno de sus discípulos, sus apóstoles. Y hasta interesante para mí, bueno, puse aquí en este lado, pero aquí antes de morir, algo pasó en que el Padre mismo, mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, el Padre reveló algo a Pedro. ¿Sabía esto? Vamos a Mateo 16. Interesante para mí. Mateo 16, 17. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesucristo dice, el Padre del cielo te reveló algo, Pedro. ¿Cuál era? Versículo 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús es el Cristo. Fue una revelación dado a Pedro del Padre en aquel entonces. Muchas revelaciones en la Biblia. Y entonces es interesante para mí leer la Biblia y ver todo lo que dice. Vamos a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Entonces nosotros debemos entender revelaciones, ¿ok? Antes de leer 1 de Pedro, déjame decir esto. Yo creo en dispensaciones, ¿ok? Yo soy creyente de dispensaciones. Yo soy bautista independiente, ordenado bautista independiente. Hoy en día hay gente que dice que son bautistas independientes que han apartado de dispensaciones. Muchos de ellos dicen, no existen dispensaciones. Aunque la palabra dispensación está 4 veces en la Biblia. ¿Qué es una dispensación? Es Dios hablando en diferentes periodos de tiempo, revelando algo que no había sido revelado antes, está revelando.
La Biblia es un libro de transición. Miramos Dios tratando con gente en diferentes periodos de tiempo, dispensaciones. Es algo que está en la Biblia, que los cristianos han predicado por muchos años. Pero muchos hoy en día, hasta dentro de mi propia denominación, están diciendo, no hay dispensaciones, no hay. Y ellos dicen, comenzó la enseñanza de dispensación con un hombre que se llama Darby. Esta es una mentira. Pero ellos dicen, en 1800 empezaban a enseñar dispensaciones. Ahora, tengo mi video en YouTube sobre dispensaciones, te recomiendo verlo. Pero esto es una buena enseñanza porque las revelaciones de Dios también enseñan dispensaciones, porque Dios reveló diferentes cosas en diferentes tiempos. Y yo te voy a enseñar. Pero aquí está un libro, y ni idea si tienen este libro en español. Pero se llama Dispensacionalismo antes de Darby. Ten cuidado con los que hoy dicen que no existen dispensaciones. La mejor manera de estudiar la Biblia es a través de dispensacionalismo. Y este libro habla y hasta dice en 1700, 1600, 1500 gente que enseñaban dispensaciones. Mejor libro leer es esto. El mejor libro sobre la verdad dispensacional en todo el mundo por Clarence Larkin. Yo ni idea si tienen en español todavía. Este libro viene con muchos diferentes coberturas, ¿cómo se llama? En diferentes formas, ¿verdad? Entonces es importante que encontramos la verdad. Y la verdad es, hay dispensaciones, hay diferentes tiempos en que Dios trató con diferente gente. ¿Ok? Hablaré un poco más de esto adelante si Dios permite. Pero miren lo que dice aquí en 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, versículo 9. Recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado. ¿Okay? Entonces los del Antiguo Testamento, los profetas, Dios dio revelaciones a ellos. Mire lo que dice. Escudriñando cuándo, versículo 11, y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. ¿Okay? Dios dio a ellos mucha profecía del sufrimiento de Cristo y la gloria de Cristo. La gloria es cuando Él viene para reinar. Pero aún más, mire lo que dice. Aquí estamos leyendo versículo 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos estaban dando profecía y muchos de ellos ni entendían. Profecía que ahora mismo nosotros mirando hacia atrás digamos, oh, claramente miramos, esto fue una revelación de Dios. Era una profecía. Por esto sabemos que la Biblia es verdad. Porque solo Dios puede enseñarnos algo que no va a pasar hasta 1000 o 2000 o 3000 años después. Solo Dios sabe. Entonces sabemos que la Biblia es verdad porque es profecía de Dios. Usó hombres para dar la profecía, pero fue la revelación que Dios dio a ellos, que es la profecía. ¿Ok? ¿Me entiendes? Y aún más dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciados de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y más y más y más. Entonces miramos la importancia. Ok, otra cosa que quería decir. Necesitamos ir al 2 de Pedro, ahora mismo. Dios habló con ellos. Ok, en el Antiguo Testamento, Dios habló directamente, a ver si lo escribí bien, con hombres. Dios habló con hombres en una voz alta, podemos decir, o del cielo, Y hay muchas veces en el Antiguo Testamento en que Dios mismo del cielo habló con hombres.
Imagínense, has leído el libro de Samuel. Recuérdate que en el cielo el Señor dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, ¿quién habló? Y fue a preguntar al sacerdote. Samuel, Samuel. Entonces en el Antiguo Testamento Dios habló en una voz y la gente escuchaba. Ahora la pregunta es, ¿hoy mismo pasa esto? Miramos a Pedro a ver lo que Pedro dice. Pedro mismo dice esto en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enseñada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está hablando de Pedro hablando de aquí en aquel entonces había el Padre hablando a nosotros, dando una revelación. Dice, tenemos también la palabra profética, oiga bien, más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz, ¿ok? Voy a leerlo todo en un momentito, pero dice que la palabra profética más firme tenemos. ¿De qué habla él? La Biblia. La Biblia, entonces, ¿es qué? La Biblia es nuestra palabra, oiga bien, más firme. Más firme que, ¿qué? Más firme que una voz del cielo. Si yo tengo la Biblia, yo sé lo que Dios había dicho. Yo no necesito hoy en día una voz del cielo hablándome. Si una voz me habla, me da miedo. Yo voy a decir, ¿es Dios o no? Pero más firme que una voz del cielo es la Biblia. Así dice el pasaje. Hoy en día hay gente en YouTube y en todas partes que dicen, Dios me había hablado del cielo y yo escuché su voz y wow, entonces hay que seguir a mí porque Dios me había dicho tal cosa. Ajá. ¿Y qué dijo? Tal. Y todo es doctrina no sana, es doctrina falsa. ¿Qué puedo decir yo dogmáticamente? No era Dios. ¿Por qué? Por la autoridad de la Biblia. Mi Biblia dice esto. Tú dices otra cosa, la Biblia es más firme que lo que tú has dicho. Quizás era un demonio que habló con usted. Yo veo que Dios no está hablando hoy en día del cielo a nosotros. Yo veo que la Biblia es como nos habla Dios hoy. Y tengo yo problema con muchos diciendo, Dios me había hablado del cielo. Porque 99% de cada vez que yo he estudiado uno diciendo tal cosa, Dios me hablaba del cielo. Casi 99% del tiempo es una doctrina no sana que ellos dicen que Dios habló. ¿Quién era entonces? El diablo. Y la Biblia nos da la advertencia. Pablo dice, en los últimos días, ten cuidado, porque hay doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hay que tener cuidado. Ajá, sí. Entonces, la Biblia es donde busco yo las revelaciones de Dios, no de otros hombres. ¿Me expliques? ¿Me entiendes? Nunca debemos seguir a un hombre que dice, Dios me hablaba y me ha dicho tal cosa. Nunca podemos saber si es la verdad o no lo que él dice. Pero sí podemos siempre saber es la verdad si la Biblia lo dice. ¿Ok? Las sectas falsas, todos comienzan con un hombre diciendo, Dios me habló y me ha dicho tal cosa. Y muchos que hablan así dicen, entonces toma tu Biblia y bótalo a un lado. Y sigues a mí porque yo soy de Dios. Y usualmente son del diablo los que hablan así. Hay que tener cuidado. Ok, seguimos. 2 de Pedro, otra vez. Dice ahí, versículo 19, tenemos también la palabra profética más firme. La Biblia es la palabra más firme que una voz del cielo. Dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Entonces profecía es lo que Dios dijo y ya tenemos puesto en la Biblia. Entonces mi autoridad en todo es la Biblia. Sigo la Biblia misma, porque esto es mi revelación de Dios.
Yo no busco a otro hombre que dice, oh, Dios me platicaba y me habla, y un sueño o una visión o algo, Dios me habló, entonces hay que seguir a mí. No, no, no. Yo voy con la Biblia, no con usted. Porque ¿cómo puedo saber yo que era en verdad Jesús o Dios hablando con usted? No sé. Pero yo sé que la Biblia misma dice que hay que estar atento a lo que la Biblia dice. ¿Ok? Ok, entonces con esto todo dicho, miramos un cambio. El Antiguo Testamento y un poco después en el libro de Actos, el Actos es un libro de transición, miramos Dios hablando con hombres en visiones todavía. Pero con Pablo dice vivimos por fe, no por vista. Y ahora todo está dado a Pablo. Y la Biblia dice que Pablo es nuestro ¿qué? Apóstol. Y la Biblia nos enseña que cambió mucho. Y bueno, mucho que puedo decir, no tengo tiempo de explicar toda la Biblia, pero con todo que puedo, voy a enseñar lo que puedo. Vamos a Gálatas 3:25. Ok, antes de leer, ¿qué pasó? Vino Jesús para su pueblo Israel. Vino para comenzar su reino. Pero ¿qué pasó? Rechazaron su Mesías. Entonces Dios dijo, ok, véngase Pablo, porque ellos, los judíos, me habían rechazado. A ti, Pablo, voy a dar más revelaciones. Entonces Dios empezó a dar revelaciones a Pablo, que son la doctrina para nosotros hoy en día. Porque había un cambio. El cambio era porque ellos rechazaron su Mesías. Jesús entonces subió y dijo, ok Pablo, más voy a enseñar a ti. Y Dios enseñó más revelación. Hoy en día hay muchos que dicen, no debemos seguir a Pablo. Y miramos muchos cayendo en falsa doctrina. La Biblia dice que debemos trazar bien la palabra de verdad. Hoy en día hay gente como los séptimo día adventistas que no entienden nada de las revelaciones de Dios. Y ellos dicen, no, solo el Antiguo Testamento. Y ellos dicen, estamos bajo de la ley todavía. Esto es uno que nunca ha leído la Biblia. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Ya no estamos abajo de la ley. Era otra revelación para otro pueblo. Hoy estamos en este lado de la cruz, de la sangre derramada. Entonces ya estamos en el Nuevo Testamento, no en aquel. Otra revelación había dado. Entonces, hay otros que dicen, no somos seguidores de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no más. Y ellos dicen, evitamos a Pablo, ¿ok? Son perdidos. Porque esto era Jesús yendo a judíos. Otros dicen, yo sigo a Jesús en un poco de actos o hechos, pero nada con Pablo, como los carismáticos. Entonces hablamos en lenguas y ellos no leen lo demás. No están bien. No quieren todas las revelaciones, solo quieren llegar a un punto y no más. Qué tremendo, qué horrible esto. Debemos leer toda la Biblia para hallar todas las revelaciones. Y si queremos todas las revelaciones, fue más revelado a Pablo que cualquier otro. ¿Y qué fue revelado a Pablo? Misterios. Muchos misterios fueron dados a Pablo. Tengo un video en YouTube que se llama Los 7 Misterios. 6 dados a Pablo, 1 dado a Juan. Si tú tienes tiempo hay que buscarlo, los 7 misterios. Pero aquí te dije, Gálatas 3:25. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo. El ayo era la ley. Ya no estamos bajo la ley. Y era versículo 23 que quería, lo siento. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser ¿qué? Revelada. Bajo la ley mucho era por obras. Sí tenían fe, pero tenía que obedecer la ley. Lo que nos salva hoy no son obras, sino fe. Entonces había un fe en el futuro que tenía que ser revelada. ¿Cuál es la fe revelada? ¿Qué es que salva hoy en día? Es algo que fue dado a Pablo. Bueno, antes de verlo, vamos a Gálatas 2:16. 2:16, mire lo que dice.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Hoy en día hay gente como los séptimos días adventistas. Hay que guardar la ley. Pero no somos salvos por la ley. No estamos bajo de la ley. ¿Por qué no leen la Biblia ellos? Porque ellos no quieren toda la revelación de Dios. Pablo dice que había una fe revelada de Dios. Y que esta fe es que salva. ¿Cuál es? Bueno, vamos a Gálatas 1. Dios dio a Pablo una revelación. Y la revelación Dios dio a Pablo era de la justificación. Justificados. Y yo no tengo tiempo de leerlo, pero si tienes tiempo vaya a Actos o Hechos 13, 38 y 39. En Actos o Hechos capítulo 15 también. La salvación es por la gracia, por fe. Esto fue la revelación que Dios dio a Pablo. Somos salvos por fe, no por obras. Y el problema es muchos hoy en día ni entienden. Mire lo que dice Pablo. Pablo dijo, hay un evangelio que Dios dio a mí, que es el evangelio que salva. Mire Gálatas 1 y mire lo que dice, versículo 11. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación. Revelación de Jesucristo. Había un evangelio dado a Pablo de Dios mismo, que fue revelado a él. No de hombre, pero de Dios. ¿Qué fue el evangelio dado a él? Bueno, el evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que Dios dio a Pablo? Que somos salvos por fe y no por obras. ¿Pero fe en qué? Fe en la sangre. Romanos 3:25, fe en la sangre. Entonces, en la sangre. He hablado mucho de esto en inglés, no tanto en español. Si me queda tiempo me gustaría hablar más de esto. Pero yo tengo un video en YouTube que se llama el quién versus lo que Jesús hizo. ¿Ok? ¿De qué hablo cuando hablo de esto? Cuando llegó Jesús, había una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Todo el ministerio de Jesús andaban preguntando, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Y en el principio del libro de Actos, cuando había oportunidad de recibir al Mesías, siempre, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces muchos tenían que creer que Jesús era su Mesías, creer en quién era Jesús. ¿Somos salvos nosotros hoy en día por creer quién es Jesús? Hasta los demonios saben quién es Jesús y creen que Él es el Mesías. ¿Quién es Jesús? Él es el Mesías. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. Pero solo creer que Él es Mesías y Cristo no es que salva. Lo que Dios reveló a Pablo es, mire, no solo soy yo el Mesías, el Rey, el Cristo, pero también fui yo el sacrificio. Fui yo la expiación. Y Pablo, yo quiero que tú vayas y tú prediques a todo el mundo que ellos mismos tienen que creer en lo que yo hice. Creer en mi sangre, en mi sacrificio. Ese es el evangelio. Lo que yo hice para salvar, todos tienen que aceptar. No solo aceptar quién era, aceptar lo que Él hizo por nosotros. Esto es la salvación. Y esto fue la revelación que Dios reveló al apóstol Pablo. Que salvo por fe. Romanos 3:25 dice fe en la sangre. Mucho más que pude hablar de esto, pero quiero seguir. Vamos a Efesios 3. Efesios 3:5. Entonces, habían cosas reveladas a Pablo. Lastimosamente, muchos hoy en día no quieren nada de Pablo. ¿Ok? Entonces no pueden ser salvos. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, seguimos a otro y regresamos a esto. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pablo dice, el evangelio fue dado a mí por revelación, no de hombres.
¿Qué fue? Que somos justificados por fe. Esto fue lo que Dios dio a Pablo. ¿Y qué es el Evangelio? 1 de Corintios. 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y todo es lo que Cristo hizo. Habla de cómo Él había muerto, fue sepultado, pero resucitó. ¿Para qué? Para llevar al cielo su sangre. Era por su sangre. Somos salvos por su sangre. Eso es el Evangelio de Pablo. Creer en lo que Cristo hizo, en su sacrificio, en su sangre. Por esto Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, Romanos 2:16. 1:16, 2:16. Muy fácil recordar. 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Pablo dice, el evangelio que nos salva hoy en día de Cristo fue dado a mí. Y si tú quieres ser salvo, tú tienes que venir a este evangelio que fue revelado a mí. Si uno es así, como muchos en YouTube, que dicen, no, Pablo no importa, no debemos ir a Pablo, era falso profeta, falso apóstol, no, nada con Pablo. Tú eres perdido. Y tú tienes tu doctrina falsa. Porque estás evitando, omitiendo el evangelio que salva. Y Jesús reveló este evangelio. Y Jesús dice que todos serán, ¿qué? Juzgados algún día para ver si han aceptado a este evangelio o no. Para mí es muy triste ver, es muy común hoy en YouTube. Muchos andan diciendo, no debemos escuchar a Pablo. Hasta que he escuchado muchos diciendo, hay que cortarle tu Biblia los libros de Pablo porque no son de Dios. Imagínense. 14, si incluimos Hebreos, y yo pienso que Hebreos fue escrito por Pablo, 14 libros tenemos que sacar de nuestra Biblia si escuchamos a aquellos malos. Hasta aún más. Pablo fue salvo en Actos o Hechos capítulo 9. Y miramos mucho de él en 13 hasta el fin. 2/3 del Nuevo Testamento habla de Pablo. Y si tenemos que cortar Pablo de nuestro Nuevo Testamento, vamos a cortar 2/3 del Nuevo Testamento, porque muchos de Actos o Hechos habla de él. No, Pablo está en la Biblia con propósito. Más revelación fue dado a Pablo porque los judíos habían rechazado su Mesías. Entonces Dios en el cielo reveló a Pablo muchas cosas que son para nosotros hoy en día. Y tú tienes que venir a Pablo y su evangelio, lo que era en verdad el evangelio de Jesús, porque Jesús lo reveló a él, y aceptarlo para ser salvo. Y había muchas más. Bueno, vamos a Romanos 16:25. Y bueno, Efesios 3:5 también. Olvidé leer, pero ya. Romanos 16:25 primero. Dios reveló mucho a Pablo. Como dice aquí en Revelación 16:25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Había algo secreto, un misterio que Dios no quería todavía revelar hasta ahora mismo. Y ahora mismo esta es la doctrina para nosotros hoy en día. Porque los judíos rechazaron su Mesías, ahora nosotros gentiles podemos ser salvos. Gracias a Dios. Yo dije Efesios 3:5, entonces hay que leer Efesios 3:5. Y otra vez habla de un misterio que Dios dio a Pablo. Te recomiendo, por favor, busque los videos que yo hice. Hay 8 en total. Uno es introducción y después cada video es uno de los 7 misterios. Búsquelo en YouTube, los 7 misterios en la Biblia. Pero Efesios 3:5 dice, en cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí hay dispensaciones en la Biblia. Había otra revelación o revelaciones en aquel entonces y ahora estamos con nuestras revelaciones. Y debemos entenderlo. Por esto la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15 que debemos trazar bien la palabra de verdad. Entendiendo
cuándo Dios había revelado tal y por qué y para quién. ¿Y dónde estamos ahora? Pues poco antes del rapto. Entonces la revelación para nosotros es la doctrina de Pablo. Tú tienes que entenderlo. Bueno, muchas cosas más que quiero decir de esto, pero necesito terminar. Entonces terminaremos con el último. Había un apóstol que se llamaba Juan. Juan, yo lo voy a poner aquí, Juan, porque Juan escribió un libro. Escribió el libro de Revelación. Muchos hoy en día quieren llamarlo Apocalipsis. Ni sé cómo escribirlo. Entonces muchos hoy en día quieren decir, no, es Apocalipsis. Apocalipsis es la palabra en griego y latín. Es una transliteración, en realidad no es traducción. Vamos a Revelación 1:1. Porque el libro mismo nos enseña el nombre del libro. La revelación de Jesucristo. Entonces yo lo llamo el libro de Revelación. Entonces, no terminó las revelaciones de Dios con Pablo. Después de todo, Dios reveló aún más a uno que se llamaba Juan. Y aquí en versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la significó enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Entonces la última revelación en la Biblia fue dado a él. De las cosas que han de venir. De la profecía. Ahora, quería terminar este video con un poco de testimonio de uno que me envió algo, ¿verdad? Y ni idea cómo decirlo en español, entonces necesito pensar en esto también. Bueno, el otro día recibí un correo electrónico de un hombre que estaba en contra de mí y mi enseñanza. Bueno, no importa, ¿verdad? Pero interesante porque he escuchado de este hombre y de otros similares por muchos años. En inglés se llama preterist. Vamos a ver qué es la palabra en español. Él se llama preterist. How do you say preterist in Spanish? No sé cómo decir la palabra, pero este hombre era lo que en inglés digamos a preterist. Y él quería preterismo. A ver si esto es correcto. Preterismo. Preterismo. ¿Ok? En realidad es de pretérito. ¿Ok? ¿Qué significa pasado? Ok. Este hombre, quién sabe quién es, a mí no importa. Pero este hombre empezó. Hermano Roberto Breaker, sonso, estúpido, tonto, bobo, no sabes nada, tú tan insultándome, ¿verdad? ¿Y qué importa? Muchos hacen así, pero ¿qué importa, verdad? Pero pensando que era tan inteligente. Tú no sabes nada, Roberto Breaker, me dijo. Oh, ok. Y dice, el libro de Revelación ya se cumplió en 70 después de Cristo. Ok. 70 después de Cristo, ¿ok? Según él, todo lo que está escrito en el libro de Juan ya se pasó. Por esto se llama preterista, o lo que él, y espero que está correcto, lo que él crea es preterismo. Él piensa que el libro de Revelación ya se aconteció. Y él abusándome, insultándome, es tan estúpido a decir que el libro de Revelación es futuro. ¡Qué estúpido, Roberto Breaker, tú eres! ¿Sabes qué? Yo solo hablo de esto porque quiero compartir contigo esto. Porque quizás en el futuro tú vas a conocer a alguien así. Y sí existen. El otro día alguien me dijo, don Roberto, yo hallé una iglesia buena y yo voy escuchando. Pero un día el pastor dijo, el libro de Revelación ya se cumplió, nada es futuro. Y me espanté, ¿verdad? ¿Para qué? Y yo salí y yo vi el rótulo de la iglesia y dice preterismo. Creímos en preterismo. Entonces yo hablo de esto para darte advertencia, porque quizás en el futuro tú vas a conocer a alguien así. Pero este hombre insultándome, tan estúpido tú, Roberto Breaker. Porque él dice que cuando Juan escribió el libro de Revelación, escribió de las cosas que, como dice aquí, muy pronto o muy presto sucederá. Y él dijo que fue escrito el libro de Revelación
antes de 70 después de Cristo y ya pasó. Entonces nada en el libro de Revelación es futuro. Cuando yo leí, yo dije, no, en ninguna manera puedo aceptar ni tragar tal mentira. El libro de Revelación, ¿sabes qué? Fue escrito entre 90 hasta 96 después de Cristo. 20 años después que cayó Jerusalén y entró los romanos y hicieron su daño. Entonces, ok, no sé si tú eres aquel que me envió este correo, pero si estás mirándome, yo sé que no eres muy inteligente tú, ok. Entonces yo voy a hablar no muy rápido, ¿verdad? Muy lento para que tú puedas entender, ¿ok? 70 después de Cristo es antes de 90 hasta 96. Algunos dicen, pienso que era 85 después de Cristo. Ok. Todavía es después de cuando los romanos entraban a Israel y botaban fuera a los judíos. ¿Cómo pudiera ser profecía? No pudiera ser profecía si fue escrito después. Es entonces historia. Y Juan está escribiendo de las cosas que han pasado. Pero esto no dice, versículo 1. Dice de las cosas que deben suceder, que han de pasar en el futuro. El libro de Revelación es profecía. Y yo no entiendo, en ninguna manera entiendo cómo uno puede ser preterista, pensando que no debemos leer el libro de Revelación porque todo ya pasó 70 después de... En ninguna manera entiendo yo. Están equivocados. Y más peor, solo quieren echar insultos y no hablar. Yo no quiero ser contencioso como aquel quería estar conmigo. Pero así son gente a veces. Entonces yo vengo y yo quería compartir esto con usted, no para echar insulto a él, pero para decirte, mire, qué raro. Hay gente que piensa en esto, pero no hace sentido. En el Antiguo Testamento, Dios dio su revelación de cosas que han de venir. Entonces, profecía. ¿Por qué no es lo mismo en el Nuevo Testamento que Dios está dando profecía o revelaciones de las cosas que han de venir? Es lo mismo. Y entonces, ¿cómo uno puede decir tal cosa? Ni idea. Entonces yo quería darte advertencia. Yo no ataco, ¿verdad?, a aquella persona. No voy a mencionar su nombre. Solo quería presentarte que hay una secta falsa que se llama preterismo. Los preteristas, los pretéritos, piensan que el libro de Revelación ya se cumplió todo el libro en 70 después de Cristo, 20 años antes que fue escrito. Ni idea cómo uno puede hablar así. Son ignorantes, no han estudiado. Están escuchando hombres y no estudiando y escuchando a Dios. Mucho más que puedo decir, ¿verdad? Pero yo quería mostrarte lo que la Biblia dice y presentar las revelaciones de Dios. Miramos mucho Dios dando secretos en el Antiguo Testamento, revelando algunas cosas que antes nadie sabía. Y mirando que Dios sigue dando sus misterios, enseñando mucho y dando más revelación. Hoy en día yo no veo más revelaciones. Yo digo, ten cuidado con uno que dice, yo había recibido una revelación de Dios. Yo digo, ay, me duele, porque usualmente ellos dicen, no de la Biblia, de una voz del cielo. Hoy ya tenemos la Biblia, que es la revelación completa más firme. Yo no necesito un hombre diciéndome algo, diciendo que Dios me había hablado y dicho tal cosa. Yo digo, yo no puedo aceptar, porque la más firme es la Biblia. Esto solo acepto. Ahora, antes de terminar, quiero decir, yo leo la Biblia y a veces yo digo, wow, una revelación que recibí de Dios. Pero esta revelación vino de Dios mismo por su palabra. Lo que estoy intentando decir,
ten cuidado con los que dicen que ellos han recibido una revelación de Dios aparte de la Biblia. ¿Ok? Usualmente son secta falsa, usualmente son falsos profetas, usualmente no dicen doctrina sana, usualmente están engañados. Esta es la autoridad, esta es la revelación completa de Dios. Esta es lo que debemos seguir. ¿Ok? Bueno, todo esto dicho, gracias a Dios por estar conmigo. Si tú no eres salvo, por favor, venga a Cristo y acéptele como tu Salvador. Y hay que leer la Biblia. Bueno, Dios te bendiga. Adiós.